Guatemala, así nos recibió. Salimos desde Argentina en bicicleta con solo $20 y 2 años después llegamos hasta aquí. Lo increíble se volvió creíble, lo imposible imposible. ¿Cómo es que logramos llegar hasta acá siendo pobres, habiendo pasado miles de noches yendo a dormir sin tener un centavo en el bolsillo? ¿Y qué es ser pobre entonces? Antes de ingresar al país, cambiamos los dólares americanos, que es la moneda nacional de El Salvador, por los quetzales, que es la moneda de Guatemala. El 5 de septiembre del 2022 nos fuimos en bicicleta desde nuestro pueblo, San Clemente del Tuyú. En 2 años recorrimos 14.000 kilómetros y ahora nos encontramos en El Salvador, más precisamente en la ciudad de Ahuachapán. Y en este capítulo nos vamos en bicicleta hacia un nuevo país, Guatemala. Guatemala nos encandiló con su belleza. Nos llamó la atención la vestimenta que usan, porque son únicas y con unos diseños preciosos que al ver a las personas se siente como estar en un cuento de hadas. Ya en la ruta nos gustó ver los carteles que decían aldeas, a lo que nosotros le llamamos pueblos, como estar en un cuento del bosque. La primera aldea a la que llegamos ya nos hizo sentir calidez y alegría. Llegamos a Guatemala. Llegamos a Guatemala, en nuestras primeras horas. Llegamos a Guatemala. Qué bonito Guatemala. Me gusta Guatemala. Me gusta lo que veo. ¿Qué dicen los pibes? Fiesta acá, fiesta. Llegamos, terrible fiesta de acá en el centro de Guatemala. Buena, ¿todo bien? ¿De qué es la fiesta? ¿Desfile? ¿Un desfile de qué? De una escuela. Buena, está lleno de gente. Voy a dejar la bici ahí. Brother, ¿a cuánto están? ¿Ah? ¿A cuánto está el maní? La libra 35. ¿35? Sí. ¿Y por 5 qué me puede dar? Te vendo por 5. ¿Me puede hacer 5 quetzales? Por mucho tiempo creí que no ser capaz de conseguir mucho dinero significaba tener sueños que no podrían ser cumplidos. Hasta pensaba que nunca iba a salir del país. Tuve que cambiar mucho mi mentalidad y hacer un trabajo interno muy profundo, en el que comprendí que existían muchísimas otras formas de lograr nuestras metas, aún sin tener dinero. Todos los viajeros que anden acá por Guatemala, ¿cómo se llama el pueblo? Jalcatahue. Jalcatahue. Sí. Ahí, maní, miren, por 5 quetzales. Llegamos a al primer pueblo de Guatemala y estamos tomando mates. ¿Cómo se llama este pueblo? Disculpe, Agua. una pregunta, ¿cómo se llama este pueblo? Jalpatahua. 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 Gracias. Sí, que nos contaban que era una laguna antes. Una laguna rodeada de montañas. Sí, se secó y se convirtió en pueblo. Aquí estamos en Perú, diciembre del 2022, nuestros primeros meses del viaje. Estas son algunas de las maravillosas personas que hemos conocido. En Perú, muchas veces hemos ido a pedir a los mercados frutas y verduras que estén por tirar, nosotros las reciclamos y las transformamos en unas deliciosas comidas. En este camión viajamos unas 15 horas y dormimos una noche en él, arriba de latas de aceitunas. Usamos de manta la carpa sin armar.
Y también aprendimos que somos capaces de conseguir todo el dinero que necesitemos. En Costa Rica estuvimos 9 meses. 4 de ellos nos instalamos en un pueblo llamado La Fortuna, con la intención de dedicarnos solo a trabajar y ahorrar, y así pagar el viaje en avión para visitar a la familia en Argentina durante un mes. Lo logramos vendiendo alfajores hechos por nosotros y trabajando en un restaurante de comida india, donde fue muy interesante porque probamos comida de la India y aprendimos de su cultura. Al volver de regreso a Costa Rica hemos quedado en cero otra vez. Sin un centavo volvimos a seguir el viaje. En el viaje hemos sido más pobres que nunca, porque muchos días hemos estado sin dinero. Durante todo el recorrido vivíamos el día a día, sin obra social ni tarjetas con ahorros, pero sí teníamos algo muy importante, habilidades, que podíamos intercambiar por productos o servicios que necesitemos, y siempre nuestras artesanías para vender. Y aquí llegamos a los bomberos. Hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Vienen prestados en un colchoncito porque nosotros somos muy guerreros y no tenemos ni aislante. No tenemos aislante, no tenemos bolsa de dormir. Hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Si Dormimos directamente en el piso, allá, con sábana, con una sabanita así. Ahora van a ver. Y nos prestaban ese colchón. Hoy tenemos colchón. Hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Encontré una moneda, un quetzal. Un quetzal. Unas re ciudades. Me encantan los buses. Son parecidos a los de El Salvador. Viajar en bicicleta nos enseñó a valorar cada centavo, a pensar determinantemente en qué invertimos el dinero, pensando en usarlo solo para lo justo y necesario, en este caso, comida y agua principalmente. Ellos para andar por aquí se tienen que aprender bien, ¿sabes esto? Claro, a ver, el 10 quetzales. ¿Esta negra? Sí. Bueno. Muchas gracias. Algo le queda. Buena. Qué buena. Muchas gracias. ¿Cuál? Esa turquesa. La turquesa. Buena, muchas gracias. Gracias. Qué lindo re lindo los billetes. Sí. Nos vemos. Probando el primer plato típico de Guatemala. Viene con sopita y con regalito. Sus tortillitas. Esto es pollo pepián, ¿no?
Pollo pepián. Nos miran todos. Está bien rico. Y el bombero nos acaba de regalar unas enchiladas de Guatemala. Bueno, vamos a probarlas. Tienen mucha remolacha, ¿no? ¿Cómo comerla? ¿No es remolacha? Ah. Wow. Muy buena. La coca guatemalteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable. Está muy bueno. Bueno, a ver. ¿Están ricas? Está buena. Tiene una salsita también. Todavía no llegué a la salsita. ¿Qué es eso que estás comiendo? Enchiladas. Enchilada de Guatemala. Bueno, y otra comida guatemalteca que nos acaba de traer. Tacos guatemaltecos. La masa esta es durita. Probando la comida guatemalteca. ¿Qué es eso? Estos son tacos. Tacos guatemaltecos, no tacos mexicanos. Pues esto es durito. Bueno, lo único que se cae todo. Me gusta que tiene mucha verdura. Vamos a ver si es como me como esto. Hoy nos quedamos a dormir acá. Hace un rato fuimos a comer en un comedor y nos sentíamos famosos porque la gente se nos venía y se nos sacaba fotos. Se sacaba fotos con nosotros. Estábamos ahí, nos miraba. Claro que las situaciones de extrema pobreza muchas veces nos han estresado, cansado, desgastado, pero también fue una oportunidad. Y fue por esta experiencia que el destino nos llevó a hacer este viaje en bicicleta sin ahorros. Además, gracias a esta oportunidad, descubrimos lo más lindo de los corazones de la humanidad, su lado más cálido y humano, compartiendo con desconocidos y ayudando a quien lo necesite. Descubriendo que siempre se puede empezar de cero, entregándose al amor de Dios y saber que cuando hay luz en nuestros corazones y nuestras acciones son de buena fe, siempre va a llegar eso que necesitemos. Nosotros también estamos aprendiendo a vivir.